El implemento que ustedes van a ver aquí es el subsuelo. Al regreso vamos a llegar ahí y vamos a ver otro tipo de subsuelo. Los cinceles son rectos, ¿sí? Su barra también es recta, a diferencia del otro subsuelo en donde el chasis del subsuelo es diferente a este, ¿no? Aquel subsuelo se puede decir que es un poquito más moderno en cuanto a su construcción, porque trae lo que viene siendo el fusible, que es importante. Ahorita escucharon ahí, no creo que tenía algún pegón o se profundizó mucho. Y en este caso, como no trae fusible, escucharon que el tractor se me dio. Con fusible te da más vida al implemento, y de otra manera, al no existir el fusible, pues todos los golpes y todos los impactos van directamente al chasis del implemento. Inclusive ahorita que dé una o dos vueltas les voy a explicar. De hecho, este chasis ya tuvo un problema de ese tipo y pues toda la barra queda como garapiñado, ¿no? A la hora se tuerce y no es una barra sólida, sino que hagan de cuenta que son dos ángulos soldados y está hueca al centro, ¿no? Entonces, dependiendo del grosor de lo que viene siendo el chasis, pues es la resistencia que puede tener, ¿no? Pero pues ya es decisión, ¿verdad? De que precisamente dentro del uso de los implementos hay que elegir dependiendo del tipo de suelo, y tú lo acabas de decir, un terreno pedregoso, claro, en este caso hay otro tipo de cinceles y hay otra maquinaria, no sé, ante una alta pedregosidad, pues ahí lo que operaría mejor es meter un tractor Caterpillar de oruga, y precisamente su transitar es un poquito más lento y tiene la fuerza y la capacidad, tanto el cincel como el tractor, el Caterpillar, de poder remover, ¿sí? Inclusive sacar ese tipo de piedras, ¿sí? Entonces es importante el uso del subsuelo dependiendo del tipo de suelo, ¿sí? Aquí a lo mejor ustedes van a decir, bueno, pues no hay mucha problemática la operación de la maquinaria, pero pues también tenemos una partecita allá en lo que es cerca a lo que es la ladera, y pues las condiciones del terreno son completamente diferentes, ¿sí? Bien, ahorita aquí el subsuelo anda haciendo la función como que si fuera una cultivadora. ¿Por qué? Porque el cultivo ya está establecido, ¿sí? Pero esta misma operación se hace como un implemento de labranza para preparar el terreno para un siguiente cultivo o el establecimiento de un cultivo, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene este implemento si lo comparamos con un arado, ya sea de discos o de vertederas? Dependiendo de lo compactado, dependiendo del tipo de suelo, dependiendo de la humedad, es como los implementos de labranza van a ser. Hablando de mecanización, el día de ayer vimos la cosecha mecánica, no alcanzamos a ver lo que viene siendo la cosechadora de caña, pero en lo personal, aquí la cosecha se hace de una forma manual. ¿Por qué? En el momento que se hace la cosecha mecánica, aquí está a doble hilera la siembra, tiene riego por goteo. La máquina, la cosechadora, tiene un peso determinado, la pura máquina. Pesadísima. Entonces, para cortar este surco donde me voy a parar, para que ustedes se ubiquen, ¿sí? Tanto por un lado como otro, va a pasar las ruedas y va a compactar el peso de la máquina, ¿sí? Y va a pasar dos veces.
por aquí pasa una vez y cuando se cambia de surco, aquí vuelve a pasar. El camión va a pasar lo mismo, el de carga. Entonces, a diferencia si se hace la cosecha manual, es menos la compactación que está sufriendo el terreno al hacerse la cosecha mecánica. Ya es decisión del productor el impacto que pueda tener el hecho de que si se cosecha de una forma manual o una forma mecánica, cuando se tiene la opción. A un corto plazo, quizás por falta de personal, de mano de obra para hacer la cosecha manual, entonces va transitándose la cosecha mecánica, se está incrementando año con año aquí en la región, ¿sí? Pero mientras son peras y son manzanas, bueno, aquí en este caso se toma la decisión, ¿sí? Tiene algunas ventajas y desventajas. Como está doble surco, la cintilla está al centro de la cepa. Entonces, dentro de la fauna nociva que podemos tener aquí, pues hay roedores, ya vieron, y de una forma u otra pues hay algunas madrigueras y algún otro animalito por ahí. Pues a lo mejor hay algunos sitios en donde la cintilla, por enterrada que sea, se expone. El usar el fuego para la cosecha, pues hablamos de, tiene sus ventajas y sus desventajas. Por un lado, es una eliminación de la materia prima para que pase a la industria y se puede decir que va en condiciones más limpias para hacer el proceso de la industrialización. Entonces corremos el riesgo de que nuestro sistema de riego se vea deteriorado a la hora de utilizar el fuego. Se quema la cinta, entonces hay que hacer reparaciones, ¿sí?, del sistema de riego. Hay una línea de distribución, hay válvulas, ¿sí? Entonces, parte de la mecanización trae ventajas, pero a la vez trae desventajas, ¿sí? ¿De qué? De que se corre el riesgo, si aquí el operador, ¿sí?, sale y puede deteriorar. Ustedes ven aquí lo que viene siendo el espagueti, aquí está oculto, está completamente, pero con el cincel puede romper el espagueti y hay que hacer la reparación. Y a lo mejor caminando aquí van a encontrar algunos sitios que se tuvieron que abrir para hacer esas reparaciones, ¿sí? Por eso digo que la mecanización trae algunas ventajas y trae algunas desventajas. Pero es nada más pues capacitar al personal y hacer las recomendaciones para que las cosas funcionen de la mejor manera y que no sea tan riesgoso, ¿no? Bien. El suelo, como les digo, ¿sí?, de enganche de 3 puntos, ¿sí? Este es el chasis, están los brazos y la barra del tercer punto. Ustedes pueden observar, a diferencia del que vamos a ver a la salida, ¿sí?, no tiene fusibles de una sola pieza. En el momento que encuentre un objeto duro, llámese una raíz, una piedra o algo, el impacto, el encuentro, pues va a repercutir sobre el chasis, ¿sí? El cincel, sus tornillos y lo que viene siendo la punta, esa es parte de la vida del subsuelo. Si llega tanto el desgaste, si ustedes se fijan, ahorita está bien calzado. No sé si puedes tomarle la imagen aquí por debajo para que veas la diferencia. Pueden fijarse por abajo, la zapata, si se desgasta tanto, llega el momento en que va funcionando el cincel, no tanto la zapata, ¿sí? Por lo tanto ya no va a haber una mayor penetración. La barra del tercer punto, si yo recorto la barra del tercer punto, ¿sí?, le bajas en cuanto toque, Freddy. Ahí sí.
Si yo recorto la barra del tercer punto, voy a hacer que el subsuelo tenga mayor grado de penetración. La zapata va a hacer esto, ¿sí? Por lo tanto, se va a penetrar por el ángulo que tiene, va a ser que si yo alargo la barra del tercer punto, en lugar de estar así, va a quedar así. Entonces se le va a quitar ese grado de penetración que va a tener, ¿sí? En ocasiones es tan compacto el suelo donde se anda haciendo el subsuelo que hay algunos agricultores que al chasis le ponen algunos, inclusive se va a encontrar que tiene hasta piedras o algunos pesos para darle una mayor profundidad, ¿sí? La barra, por el trabajo que anda haciendo, cuando el implemento se utiliza para labranza de preparación de terreno, sí, puede ser de 3 cinceles. Pero ¿de qué va a depender si son 3 cinceles lo que yo traigo en este implemento? Del tipo de suelo, la dureza del suelo y la capacidad del tractor. Y habrá subsuelos que tienen 4 cinceles, ¿sí? O de 5. Y va a depender de esa relación, ¿sí? Porque además de que yo, por ejemplo, ahorita pudiera decir, para ser eficiente, le voy a poner 4 cinceles. En lugar de pasar 2 meses, ahí se ve, ¿sí? Pues yo pongo un cincel aquí y el otro acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Quizás pueda tener la capacidad del tractor, pero como hay algunos esquilmos, eso que ven ahí ustedes, ha residuo de la punta de la cosecha, y voy a andar haciendo presa, ¿sí? Entonces, bajo este esquema, lo que voy a aventajar, pues voy a hacer cuestiones ahí de estar juntando los esquilmos ya listo, ready. La operación es la que permite hacer una como melga, andar haciendo hacer este trabajo, ¿sí? Pero dadas las características y las diferentes actividades que hay que hacer aquí en la finca, porque hay otras actividades, está próximo el temporal de lluvias, aunque todavía faltan unos 60 días, lo que es todavía abril, mayo o quizás 90, ya después, como hay riego por goteo, quizás no permita ingresar, ¿sí? Cuando está próximo el temporal de lluvias, el hacer esta actividad pues facilita su quehacer. Si ya hubo lluvia, ahí el beneficio es doble. Por un lado, está más blando, hay un mayor avance, hay una mayor eficiencia de la maquinaria, y por otro lado estamos teniendo un control de la maleza mecánicamente, ¿sí? De otra manera, pues ahorita lo que estamos haciendo es ya dejar el terreno preparado, y así como la práctica pasada fuimos a ver la cultivadora, ¿sí? A este lote se le va a hacer su aplicación por el sistema del fertilizante soluble, el MAP, y posteriormente se le va a hacer la fórmula mecánica con la fertilizadora para la aplicación. Entonces, todo tiene que ir coordinado con la etapa vegetativa que se encuentra el cultivo para estar haciendo los trabajos, ¿sí? Este trabajo, imagínense que aquí no hay cultivo de caña, andaré haciendo
un subsuelo para la preparación del terreno y para hacer una siembra de temporal, como quien dice. ¿Dudas, preguntas sobre o de preparación de terreno, lo que viene siendo la rastra? Esta rastra es de levante, es enganche de 3 puntos. ¿Cuáles son sus componentes? Bueno, ya los vimos, ustedes mismos expusieron, en donde pues tiene su chasis, tiene sus secciones de discos, tiene sus chumaceras para engrasar, ¿sí? Tiene lo que viene siendo sus limpiadores, tiene su barra de la misma sección y pues en este caso lo que viene siendo su torre de enganche. Hay una gran diversidad de rastras, el tamaño depende del número de discos y del diámetro de discos. Esta, si no me equivoco, es una rastrita de unos 5 discos, ¿sí? Hay, perdón, de 10 discos porque se cuenta la totalidad, ¿sí? No lo que tiene una sección. Entonces hay rastras de 16 discos, hay rastras de 20, de 24 y hasta de 50 discos quizás, con varias secciones para tractores muy grandes, ¿no? Y vamos a hacer como la práctica pasada, pues aprovechar la actividad que está utilizando como una cultivadora en cultivo de agave. Y como ustedes pueden observar, aunque ha habido un control de maleza, por un lado mecánico y por otro lado químico, pero hay algunas malezas, dependiendo de su variedad, yo no soy agrónomo, o una de dos, son de diferente edad cuando se aplicó el producto, o bien tenemos algunas variedades o algunas especies que son resistentes a cierta. Tenemos el Johnson, no sé cuál sea su nombre científico, ¿sí? Hay algo de quelite, ¿sí? Y cada una de ellas, hay guinea, en fin, hay hasta coquillo, ¿sí? Entonces, dentro del uso de los agroquímicos, pues aquí vamos sobre la ruta de ser sustentables y sostenibles, ¿sí? No abusar de los productos químicos, aunque es un cultivo que se puede decir que es un cactus, pero a final de cuentas pues no deja de ser el uso desmedido de los agroquímicos, ¿verdad? Entonces, si se tienen implementos que de una forma u otra se puede hacer un control de maleza, ¿sí? Mecánicamente pues hay que utilizarlo, ¿no? Algunos de ustedes quizás dirán, bueno, pues esto se puede hacer también con una cultivadora, sí, efectivamente se puede hacer con una pequeña barra, con unos cinceles y unos chuzitos y se puede hacer, ¿no? Pero aquí lo que se trata es no tanto de arrancar, sino que si hay algo de maleza, que sirva como materia orgánica y que se vaya incorporando a la estructura del suelo, ¿sí? Es un poquito más sustentable el uso de la idea, la relación, ¿sí? Y se presta este tipo de tractor por su capacidad para hacer actividades Este viene siendo el chasis, ¿sí? Este espacio que ustedes ven aquí es para jugar si darle más corte o menos corte. Esto me permite, si yo retrocedo esta sección hacia atrás y aquella hacia adelante, la sección queda más derecha. Por lo tanto, el disco no tiene tanto corte, por decir, para estar revolviendo la tierra. Entonces, si yo lo juntara, ¿sí? Le quito corte. Si lo abro, queda más brava la rastra, ¿sí? El enganche de 3 puntos. Aquí es importante y sobre todo por el trabajo que anda haciendo. Esto que ven ustedes aquí son los estabilizadores, estos tornillitos, ¿sí? ¿Qué pasa si yo no traigo el implemento bien sujeto? ¿Sí? Debe tener cierta tolerancia.
debo de tener cierta rigidez, sobre todo por la edad que tiene este cultivo. Tiene 1 año, apenas están brotando los hijuelos. Para el siguiente año ya va a haber mayor número de hijuelos. Entonces el operador debe de tener cuidado de guardar la distancia cercana a donde está la plantación para no lesionar los futuros hijuelos, ¿sí? La barra del tercer punto, ¿qué función hace? Le baja un poquito, Cande, en cuanto toque, ¿no? Fíjense. Si yo alargo la barra, la sección trasera se va a enterrar más, ¿sí? Si yo la recorto, la sección delantera se va a enterrar más. El video que les pasé ayer, escucharon lo que dijo el operador. Lo importante de los implementos es la nivelación. Ojo, si yo recorto la barra, ¿sí? Y ahorita le voy a hacer una prueba aquí al operador, que ya se la sabe de todas, ¿no? Sí. Debe de soltar el volante y el tractor se debe de ir derecho. Si trae mal nivelado el implemento, el tractor se va a ir para un lado o para el otro. Si recorto la barra, esta sección se va a enterrar más que aquella. Por lo tanto, al enterrarse más, ese disco de corte va a hacer que el tractor haga esto. La parte de adelante se va a querer ir hacia la derecha. Si yo prolongo la barra, esta sección va a estar más profunda, va a tener más corte. Y este encuentro va a hacer que el tractor va a querer ir hacia acá. Entonces, si el operador trae el implemento mal nivelado, ¿sí?, va a andarse peleando con el volante, con la dirección, ¿sí? De los brazos niveladores, ¿sí?, debe de estar completamente nivelada esta sección de la barra en la torre del enganche de 3 puntos sobre el eje del tractor. Si anda así, del lado derecho se va a enterrar más el disco aquel que este. Si anda a la inversa, pues de este lado se va a enterrar más. Entonces no vamos a andar haciendo el trabajo bien. Por eso la importancia de la nivelación de los equipos. Dale, Cape. Lo que viene siendo esa ala, ¿sí?, que te da una mayor superficie a la hora de aperturar lo que viene siendo la punta del cincel, ¿sí? Se conoce como para hacer una labranza de conservación, en donde no tanto que la materia orgánica se incorpore, sino que la materia orgánica, producto de la cosecha del cultivo, por decir del maíz, después de trillado, te quede la materia orgánica, los esquilmos sobre la superficie de la tierra. Ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿cuál es el beneficio de esa labranza mínima? Bueno, precisamente ahí es en donde la materia orgánica tiene otra función. Por un lado, cuando es agricultura de temporal, la materia orgánica sobre la superficie del terreno te conserva la humedad, le sirve como una sombra, ¿sí? Y la protege también, por un lado, de las horas luz y por otro lado también del viento. Si ustedes quieren deshidratar una cosa o secarla, pues con simple aire, aunque no le dé el sol, pero el mismo aire deshidrata, ¿sí? Entonces, la materia orgánica sobre la superficie terrestre o sobre la tierra conserva la humedad, ¿sí? Y también se convierte en una capa protectora de emergencia de algunas malezas, ¿sí? Y retarda, porque la humedad le da una temperatura un poquito más baja, entonces las condiciones de germinación de algunas malezas se ven retrasadas
y ahí la materia orgánica se convierte como un herbicida orgánico, ¿sí? Ahorita aquí están los cinceles muy juntos, ¿sí? Pero por lo regular, a manera de, al recorrerse, está su chasis es en B, se recorre hacia acá, entonces la distancia entre cincel y cincel hace que el avance en cuanto a la superficie que se anda laborando es más rápida. ¿Qué ventajas tiene este chasis al chasis recto? Este también se puede poner con fusibles, ¿no? O... Aquel, este no. Este, o no es para pegarlo. Ajá. ¿Qué ventajas tiene si lo comparamos si el chasis es recto? Si nosotros ponemos esos tres cinceles en línea recta, el punto de encuentro, el punto de resistencia es uniforme, ¿sí? Y de otra manera, aunque son tres cinceles, pero el que va en la parte delantera va rompiendo primero y le facilita la ruptura del terreno a los que van posteriormente. Esa es la ventaja que tiene. Si hablamos de nivelación, aquí en esto es todavía más representativo la barra del tercer punto. ¿Sí les ha quedado claro la barra del tercer punto? ¿Sí? Porque si nosotros recortamos la barra del tercer punto en un chasis de esta naturaleza, el cincel que va en la parte delantera es el que se va a profundizar más y los dos que van más atrás van a ir a menos profundidad. Entonces es importante la nivelación. Ojo, hay un punto de equilibrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese punto de equilibrio, mientras el implemento está así, pero ya cuando se profundiza el implemento, hace esto por naturaleza. Entonces hay que tener mucho cuidado en la nivelación de los implementos, ¿sí? ¿Qué desventaja tiene este tipo de subsuelo con aquel? Lo que comentó el compañero, ¿sí? Ante un terreno pedregoso, a un terreno con ciertas, pues vamos diciendo, no muy laborable, ¿sí? Corremos el riesgo o bien de quebrar un cincel, de quebrar las puntas, de quebrar las alas, ¿sí? A diferencia de aquel en donde manera de enganchar los cinceles en la parte de abajo, si se fijan, está seccionado. Entonces tiene dos tornillos, ¿sí? El tornillo de adelante es el que hace la función del fusible. En el momento que hay un encuentro, quebra el fusible, el tornillo, y se va hacia atrás, ¿sí? Ojo, algunos agricultores o algunos operadores dicen, yo le voy a poner un tornillo más resistente. Pues ya no le está dejando hacer su función. Y lo que va a hacer, va a deteriorar el implemento. A tal grado de que quebra un perno del tercer punto, o el chasis lo enchueca, ¿verdad? O quebra la punta, en fin. Porque si hay fusibles de diferentes, que aguanten diferente fuerza, ¿no? No. ¿No? O sea, cada implemento, cada fabricante recomienda de grado X. 8 ¿sí? son los más fuertes, ¿no? No sé, yo desconozco de las clasificaciones, ¿verdad? No tengo tornillería, pero precisamente se puede encontrar ese fusible del mismo grado y más económico, ¿sí? ¿Por qué? Porque las casas que venden los implementos, pues de una forma u otra tienen ciertas patentes y a final de cuentas le dan un sobreprecio. Entonces ya una vez conociendo el grado que tiene ese fusible, se puede encontrar ese mismo tornillo de las mismas medidas y con el mismo grado de dureza para que haga la función. Bien. ¿Preguntas o dudas? Tiene algunas características para bien en ciertos tipos de terrenos. Y aquel arado tiene otras características para bien en otro tipo de terreno. Entonces ustedes pueden ver aquí
la diferencia de lo que es un arado de vertederas y lo que es un arado de discos. Ambos son reversibles. ¿Qué quiere decir? Que la línea de las rejas y de los discos puede hacer su trabajo por el lado izquierdo o por el lado derecho para poder hacer la preparación del terreno, ¿sí? En lugar de discos, pues trae unas cuchillas, ¿sí? Y esa cuchilla también tiene sus componentes. En la parte inferior, si ustedes se fijan, trae una especie de cuchilla intercambiable. De por aquí para abajo se ve, ¿sí? Que son las que se van desgastando y tiene aquí un punto de encuentro, ¿sí? El ángulo que adquiere a la hora de corte, pudiéramos hablar que es de 45 grados, ¿sí? 90 grados es completamente una escuadra, entonces este queda, por decir, 45 grados, la mitad de una escuadra, ¿sí? ¿Qué es lo que hace este implemento? Prácticamente lo único que está haciendo está cambiando la tierra de un lado a otro, ¿sí? A diferencia del arado de discos, como el disco es cóncavo, entonces hace el corte, ¿sí? Y hagan de cuenta que va sacando como una lonja, ¿sí? Y la curvatura, lo cóncavo del disco, hace que dé vuelta. Entonces la parte más profunda de donde está siendo enterrado el implemento queda por la parte superior, ¿sí? Y la parte que estaba arriba queda abajo. Entonces lo único que hace es desplaza sin tener esa incorporación. Si yo tengo materia orgánica para incorporar, utilizo el arado de disco, ¿sí? Si yo tengo problemas de plaga de suelos, si tengo gusanos, tengo larvas, ¿sí? Utilizo el arado de disco. ¿Por qué? Porque una manera de controlar y bajar la población de plagas de suelos es exponer las larvas a los rayos del sol, ¿sí? Entonces, no se crean que son obra de la casualidad. Por eso es importante conocer las características y el uso de cada uno de los implementos para el beneficio agronómico y el uso del implemento adecuado, ¿sí? Hidráulico, ¿sí? ¿Por qué el sistema hidráulico es importante? Porque se usa a la hora de operar, no nada más que la dirección hidráulica o que el levante del implemento, sino que también en lo que viene siendo la operación de algunos implementos, ¿sí? Ahorita vamos a...